voy saliendo de mi casa para dirigirme hacia Aldea Corral Grande, que es el sitio donde se ubica pues el puesto de salud en el cual estoy haciendo mi EPS rural actualmente. Acá vamos caminando y pues ahorita voy a cruzar la pista de aviación para dirigirme hacia el Hospital Nacional de San Marcos, que es el lugar donde normalmente pues tomo un taxi que me lleve directamente hacia San Pedro Zacatepeques, que es el sitio donde se estacionan los buses que me llevan directamente hacia la aldea Corral Grande. Y pues aquí ya llegamos al hospital y nos vamos a subir al taxi para dirigirnos hacia San Pedro Zacatepeques. Acá ya llegamos a San Pedro Zacatepeques, son las 6:50 de la mañana y pues ahorita vamos a caminar hacia el Parque Central, que es donde normalmente se encuentra estacionado el bus que nos va a llevar directamente hacia Aldea Corral Grande. Acá podemos ya observar el bus donde nos vamos a subir y ya nos vamos a dirigir directamente hacia la aldea. Son las 7:38 de la mañana y ya llegamos a Aldea Corral Grande. Acá podemos ver a don Ervin, que es uno de los enfermeros auxiliares que labora en el puesto de salud.
Y al fondo podemos ver a señor Iris, que es la segunda enfermera auxiliar que labora en el puesto de salud. Y vamos a continuar caminando hacia el puesto que está a mano derecha. Acá ya podemos observar lo que es la entrada. Y acá ya llegamos a lo que es el puesto de salud de Aldea Corral Grande, que es donde estoy realizando mi EPS rural. Ahora les voy a dar un recorrido de lo que es el puesto de salud. Acá tenemos una bodega. Y acá podemos ver un cuarto que está en desuso. Acá está la clínica del enfermero Erwin Fuentes. Y el área común. Acá podemos ver la cartera de servicios y la sala situacional de enfermería. Ahora nos vamos a dirigir hacia el módulo nuevo. Y acá tenemos la clínica de la enfermera Iris Escalante, donde da control de peso, talla y vacunación. Acá tenemos el área de hipodermia y el área de farmacia. Ahora vamos a subir al segundo nivel. Y acá encontramos lo que es la clínica de consulta general, la clínica médica y una clínica que está fuera de uso. Y acá en la clínica médica podemos ver lo que es la sala situacional de los meses de agosto, septiembre y octubre. Muy buenas tardes, mi nombre es Magdalena Godínez, soy enfermera profesional y cubro los sectores de Corral Grande, Chim y San Vicente. Buenos días, mi nombre es Iris Escalante, auxiliar de enfermería del puesto de salud de Aldea Corral Grande. Soy la encargada de manejar el programa de inmunizaciones. Muy buena tarde, mi nombre es Erwin Fuentes, soy el auxiliar de enfermería encargado del puesto de salud de Aldea Corral Grande. Las funciones de nosotros acá es dar consulta general, planificación familiar, tenemos también peso y talla de los niños, vacunación del esquema completo de los niños y también como a las embarazadas. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar acerca de la sala situacional del puesto de salud de Aldea Corral Grande, la cual fue llevada a cabo durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2025. Vamos a iniciar hablando acerca de los recursos humanos con los que cuenta el puesto de salud para brindarle el servicio a la población de la comunidad. Vamos a iniciar con su servidor, mi nombre es Eduardo Lavarga y soy el especialista que va a estar acá en el puesto de salud durante 6 meses. Inicié durante el mes de agosto y finalizo a finales de enero del año 2026. También cuenta con una enfermera profesional que es la licenciada Magdalena Godínez y 2 enfermeros auxiliares que es el enfermero Erwin Fuentes y la enfermera Iris Escalante. También vamos a hablar acerca de la demografía de la comunidad y pues se dice que Aldea Corral Grande forma parte del municipio de San Pedro Zacatepec, donde la población habla mayoritariamente el idioma español, aunque históricamente se hablaba el idioma indígena mama. Se ubica más o menos a 14 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de San Pedro Zacatepec. Según el plan municipal, esta aldea integra una franja rural de clima templado y frío en el municipio de San Pedro Zacatepec. También se menciona que la topografía de la aldea es aproximadamente un 35% plana y aproximadamente un 65% quebrada ladera. En la aldea la población total es de 2.243 habitantes, de los cuales 69.1% son mujeres y 30.9% son hombres. Ahora vamos a iniciar hablando acerca de la sala situacional. Vamos a iniciar con el mes de agosto. Durante el mes de agosto pues, se atendió un total de 102 pacientes. De esos 102 pacientes, 44 fueron masculinos y 58 fueron femeninos. Dentro de las 10 enfermedades con mayor incidencia, pues tenemos en primer lugar la amigdalitis, que fueron atendidos 25 pacientes con este diagnóstico y formando así un 24% de la población total atendida. En segundo lugar tenemos la dermatitis, se atendieron 15 pacientes en total, formando un 14% del total de los pacientes atendidos. En tercer lugar está la mendiasis, en total se atendieron 13 pacientes, formando un porcentaje del 15% del total. En cuarto lugar tenemos el resfriado común, se atendieron 12 pacientes en total y del mismo modo constituye un 12% del total de pacientes atendidos. En quinto lugar tenemos la otitis media aguda, se vieron 10 pacientes y del mismo modo se conforma un 10% del 100% de los pacientes atendidos. En sexto lugar está la hipertensión arterial, se vieron 7 pacientes y esos 7 pacientes constituyen un 7% del 100% del total de pacientes atendidos.
En séptimo lugar, cefalea. De igual forma se vieron 7 pacientes y constituyen un 7% del 100% de los pacientes atendidos. En octavo lugar tenemos la conjuntivitis. Se atendieron a 6 pacientes con este diagnóstico, constituyendo un 6% del total de pacientes atendidos. En noveno lugar está el espasmo muscular. Se atendieron a 4 pacientes que constituyen un 4% del total de pacientes atendidos. Y en último lugar, pues, la enfermedad con menos incidencia fue la gastroenteritis, que solamente se atendieron a 3 pacientes y esos 3 pacientes constituyen el 3% del total de pacientes atendidos. Durante el mes de septiembre se atendieron 73 pacientes en total. De esos 73, 32 pacientes fueron del sexo masculino y 41 pacientes del sexo femenino. Ahora vamos a hablar acerca de las 10 enfermedades más incidentes durante el mes de septiembre. Y en primer lugar tenemos el resfriado común con un total de 22 pacientes que constituyen el 30% del total de pacientes atendidos. En segundo lugar tenemos la amigdalitis, fueron atendidos 14 pacientes y estos 14 pacientes constituyen el 19% del total de pacientes atendidos. En tercer lugar tenemos la gastritis, fueron vistos 11 pacientes con este diagnóstico y estos 11 pacientes constituyen el 15% del total de pacientes atendidos. En cuarto lugar tenemos la dermatitis, con dermatitis fueron vistos 8 pacientes y esos 8 pacientes constituyen el 11% del total de pacientes atendidos. En quinto lugar tenemos la gastroenteritis. Vimos a 7 pacientes con ese diagnóstico y esos 7 pacientes constituyen el 10% del total de pacientes vistos durante el mes. En sexto lugar tenemos heridas portocontundentes, que solamente se vieron 3 y esos 3 constituyen un 4% del total de pacientes vistos. En séptimo lugar tenemos la infección del tracto urinario, que igualmente solo se vieron 3 pacientes y constituye el 4% del total de pacientes vistos. En octavo lugar la hipertensión arterial, únicamente se vieron 2 pacientes y esos 2 pacientes constituyen el 3%. En noveno lugar está la diabetes mellitus, que igualmente solo se vieron 2 pacientes que constituyen el 3%. Y en último lugar las verrugas plantares, que solo tuvimos un caso durante el mes y constituye el 1% del total de pacientes vistos. Ahora vamos a pasar al mes de octubre. Durante el mes de octubre pues vimos un total de 92 pacientes. De esos 92 pacientes, 49 fueron del sexo femenino y 43 del sexo masculino. Dentro de las enfermedades con mayor incidencia pues tenemos en primer lugar la amigdalitis, que en total vimos 21 pacientes y esos 21 conforman el 23% del total de pacientes vistos. En segundo lugar el resfriado común, que en total se vieron 18 casos y esos 18 casos constituyen el 20% del total de pacientes atendidos. En tercer lugar tenemos la gastroenteritis, que vimos 14 pacientes. Esos 14 pacientes constituyen el 15% del total de pacientes atendidos. En cuarto lugar tenemos la otitis media aguda, que en total se vieron 10 casos y esos 10 casos conforman el 11% del total de pacientes vistos. En quinto lugar tenemos las infecciones del tracto urinario, que se vieron 8 casos y esos 8 casos constituyen el 9% del total de pacientes vistos. En sexto lugar tenemos la gastritis. De gastritis vimos a 6 pacientes y esos 6 pacientes constituyen el 7% del total de pacientes vistos. En séptimo lugar tenemos los espasmos musculares, que se vieron 5 casos y esos 5 casos constituyen el 5% del total de casos vistos. En octavo lugar tenemos la cefalea. De cefalea vimos a 4 pacientes y esos 4 pacientes constituyen el 4% del total de pacientes vistos. En noveno lugar contusiones, se vieron 4 pacientes y de esos 4 pacientes esos 4 pacientes constituyen el 4% del total. Y en último lugar tenemos la osteoartritis, que únicamente se vieron 2 casos y esos 2 casos constituyen el 2% del total de pacientes vistos durante ese mes. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la producción que tuvimos desde el mes de agosto hasta el mes de octubre del año 2025. En total durante esos 3 meses se vieron 267 pacientes. De esos 267 pacientes, 119 fueron del sexo masculino y 148 del sexo femenino. Las enfermedades con mayor incidencia durante esos 3 meses, pues en primer lugar vamos a tener la amigdalitis, que se vieron 68 casos y esos 68 casos conforman el 27% del total de pacientes vistos. En segundo lugar tenemos el resfriado común, que se vieron en total 52 pacientes y esos 52 pacientes constituyen un 21% del total de pacientes vistos. En tercer lugar tenemos la gastroenteritis, que en total se vieron 24 pacientes y esos 24 pacientes constituyen un 10% del total de pacientes vistos. En cuarto lugar tenemos la dermatitis, con 23 casos y esos 23 casos conforman únicamente un 9% del total de pacientes durante esos 3 meses. En quinto lugar tenemos la otitis media aguda, que se vieron en total 20 casos y esos 20 casos constituyen únicamente un 8% del total de pacientes vistos. En sexto lugar tenemos la gastritis, se vieron 17 casos y esos 17 casos conforman un 7% del total de pacientes vistos. En séptimo lugar tenemos la ameliasis, con 13 casos y esos 13 casos conforman un 5% del total de pacientes vistos durante esos 3 meses. En octavo lugar tenemos las infecciones del tracto urinario con 11 casos. Esos 11 casos van a constituir un 5% del total de pacientes vistos durante esos 3 meses. Y también tenemos la cefalea, que de igual forma se vieron 11 casos, esos 11 casos constituyen un 4% del total de pacientes vistos. Y en último lugar tenemos la hipertensión arterial, que únicamente se vieron 9 casos durante esos 3 meses y esos 9 casos van a constituir un 4% del total de pacientes vistos durante esos 3 meses.
Y con eso finalizamos pues la sala situacional de Aldea Corral Grande, que se realizó durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2025. Acá agregamos un código QR, el cual pueden escanear, y este código los llevará a la página web, donde van a poder visualizar más detalladamente la sala situacional del puesto de salud de Aldea Corral Grande.